El último examen fue hasta micotoxalmonela, ¿no? Hemos visto salmonela, micotoxinas. Ahora va a entrar bacterias, todo lo que es bacterias, virus, pero a ver, semana 9, semana 10, semana 11, ¿sí? Semana 11. Micoplasma, no entra micoplasma, pero ya lo habían considerado algunos. Bueno, si quieren, micoplasma. Semana 11, ¿sí? Hasta lo que vimos la semana pasada. Semana 11. Ujú. 9, 10, 11 entra el examen. Sí, semana 9, 10, 11. Bacterias, virus y todos los virus. Ujú. Bien. Para el examen final va a entrar a partir de la semana 12, ¿ya? Sí. Mañana es el examen. Repasen, jóvenes, ¿sí? Repasen. No se confíen. Bien, vamos a empezar hablando o de los adenovirus, en este caso, ¿no? Su mismo nombre nos indica el género, que viene de género aviadenovirus o adenovirus. Patógenos importantes dentro de la industria avícola y causan enfermedades como lo que es hepatitis de cuerpos o cuerpos de inclusión o síndrome, el famoso síndrome de baja postura 1976. También causan lo que es el síndrome de periocardio o enteritis hemorrágica. Son virus ADN no envelopados con gas icosaédrica, más o menos tiene una dimensión de 90 nanómetros y un genoma lineal de 35 a 36 kilobases. ¿Qué quiere decir kilobases? Vienen a ser los pares de la cadena genética de ADN, ¿sí? De las bases nitrogenadas que tienen estos virus. Estamos hablando de 35.000 a 36.000 pares o bases de ADN, ¿sí? De cadena que forman la cadena de ADN. Los adenovirus aviares se identifican por primera vez en 1950 y en 1963 ya se describió lo que era la hepatitis por cuerpos de inclusión en pollos, ¿no? Y en 1976 se habla de la famosa síndrome de la caída de postura en gallinas. Transmisión de estos virus, tanto horizontal como vertical, ¿no? Horizontal fomites, contacto directo, y vertical, en este caso, de reproductoras, ¿no? De reproductoras a través del huevo, ¿no? A nivel del útero, afectando la formación de la cáscara del huevo, afecta a la glándula cascarológica, ¿no? En cuanto a la patogenia, el virus se replica en células epiteliales y linfoides. Si hablamos de hepatitis de cuerpos de inclusión, este afecta al hígado, causa necrosis y se pueden observar cuerpos de inclusión intranuclear. Esto se puede presentar entre la tercera y la séptima semana de vida, aunque también se han detectado casos a partir de la primera semana de edad. Hay un incremento repentino de la mortalidad durante unos 4 días. El síndrome de baja postura afecta a gallinas, especialmente ponedoras, ¿no? A nivel de todo el oviducto, ¿no? Reduciendo la producción de huevos. Claro que esto no se da de un momento a otro. Si decimos que afecta a lo que son los huevos fértiles, ¿no? De forma directa, vertical, esto pasa desapercibido hasta que el ave llegue a la madurez sexual. Una vez que llega a poner su primer huevo, es allí donde se empieza a activar este virus, ¿no? No es durante las primeras fases de vida. Entonces, ¿y cómo salen los huevos, no? Los huevos salen sin coloración, si son huevos pardos, pues salen claros, y luego, a medida que va transcurriendo el tiempo, si no lo detectamos, simplemente pues afecta, ¿no? Afecta la caída de postura, a la cáscara, a la calidad de la cáscara. ¿Cuáles son los signos clínicos? En este caso, si hablamos de que presenten hepatitis por cuerpos de inclusión, hay una mortalidad aguda que puede variar entre 5 al 30%, hígado pálido, signos de animales enfermos, depresión, a las caídas y esas cosas. Síndrome de baja postura, el famoso virus, hay caída de reproducción de huevos hasta un 40%, huevos deformes, cáscara blanda o ausente. También pueden presentar inflamación respiratoria, congestión, conjuntivitis en algunos casos. Entonces, si hablamos de hepatitis de cuerpos de inclusión, generalmente el hígado se encuentra agrandado, con hemorragias, de color pálido, cuerpos de inclusión basófilos sin hepatocitos, ¿no? Y el síndrome de baja postura ya se ve atrofia ovárica, oviducto inflamado, útero sin glándulas calcificales. Una muestra histológica se pueden ver cuerpos intranucleares basófilos que desplazan la cromatina nuclear a la periferia y la detección de virus y anticuerpos. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Alta densidad por metro cuadrado, mal higiene, ventilación, estrés, ¿no? Estrés por las vacunaciones, por los cambios de dieta, o quizás porque el animal ha estado inmunosupresivo, ¿no? Por otros virus, como vienen a ser bursitis, mare. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué podemos confundir esto? Bueno, que sea un adenovirus, de virus de Newcastle, bueno, el adenovirus no presenta signos nerviosos y tampoco genera una alta mortalidad. Al máximo puede ser un hepatitis de cuerpo de inclusión, mientras que Newcastle sí presenta signos nerviosos. ¿Cuál es la diferencia de un adenovirus con la influenza aviar? Primero el género, ¿no? Pero que la influenza aviar presenta edema facial y alta mortalidad. La bronquitis infecciosa, ¿de qué se diferencia? Un adenovirus que se presenta problemas respiratorios y huevos deformes, ¿no? Y la enfermedad de Marek, pregunta de examen, ¿no? Marek, ¿qué presenta Marek? ¿Por qué se caracteriza? Tumores, ¿en dónde? ¿En qué parte del animal, ¿no? En los nervios, en órganos internos, ¿sí? Entonces, ¿qué se diferencia del adenovirus? El adenovirus no presenta tumores, ¿sí? Sí presentan hígado agrandado, pero no presentan tumores. Baja reproducción de huevos, pero no hay tumores, ¿no? Diagnóstico clínico y de laboratorio. Primero, un análisis clínico, ¿no? A través de los signos y lesiones compatibles. Y en laboratorio, pruebas de PCR para detectar qué tipo de ADN viral, aislamiento viral en cultivos celulares, pruebas histopatológicas de los cuerpos de inclusión intranuclear, pruebas de ELISA, serológicas para detectar los anticuerpos. Control y prevención, vacunación, ¿no? Vacuna inactivada para el síndrome de caída de postura y una bioseguridad estricta, ¿sí? Por lo general, de los adenovirus. Ahora vamos a ver lo que es, en este caso, laringo. Vamos a hablar de la influenza, ¿sí? La famosa influenza aviar, que todos ya conocemos, tenemos información de la influenza. ¿Sí? La influenza aviar, de que vamos a hablar un poco de historia, ¿no? ¿Quién la descubrió? ¿En qué año? ¿No? En este caso, fue descubierta por Eduardo Peroncito en el año 1878 en Italia, la cual se le conocía como peste aviar. Ya en 1959 se detectó influenza aviar de alta patogenicidad, influenza aviar de baja patogenicidad. Entonces, desde ahí, la Organización Internacional de Epizotías, ¿no? Que era la famosa OIE, que ahora la llamamos la Organización Mundial de la Salud, registró unas 35 epizotías de influenza aviar en el año 1959, ¿no? Y 11 de ellas se han producido al 2009, las cuales fueron provocadas por el subtipo 7 y 6, en este caso, y 6 se han producido por el subtipo H5. El virus de la influenza aviar de baja patogenicidad también es importante. ¿Por qué es importante? Porque simplemente puede mutar, ¿no? Y adquirir una mayor patogenicidad convirtiéndose en virus de alta patogenicidad. Entonces,
Generalmente, la mayoría de los brotes de influenza aviar se han limitado a un área geográfica concreta, ¿no? Causando pérdidas económicas a nivel mundial. Y en el 2003 es donde el H5, el subtipo H5N1, que es un virus de alta patogenicidad, se extendió desde Asia hasta Europa y África, ¿no? E infectó millones de aves de coral, lo cual ayuda a comprender mejor la epidemiología y la evolución del virus de la influenza aviar. Y sabemos que este incluso puede afectar al ser humano, ¿no? Y desde el 2003 se han contabilizado más de 840 contagios por el subtipo H5N1 en personas y un total de 447 muertes en más de una docena de países, en los países de Asia, África, Pacífico y Europa. Y luego, en China, ¿no? Se descubrió lo que era el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad de subtipo H7N9. Bueno, ¿y con qué otros nombres se le conoce la influenza aviar? Se le conoce como plaga aviar, peste aviar, influenza aviar altamente patógena, gripe aviar, influenza aviar de alta patogenicidad. Bueno, ¿y qué pasa en el Perú? ¿No? En el Perú sí hemos tenido hasta hace 3 años, ¿no? La influenza aviar, lo cual causó una alta mortalidad de aves marinas, ¿no? De aves y lobos marinos, en toda la costa, ¿no? Si ustedes observaban, los animales se paraban, bueno, se paraban o quedaban muertos en la orilla de la playa, y justamente hubo un estado de alerta a la población que se veían aves o animales acuáticos enfermos que no se acercaran, ¿no? Porque simplemente se podían contagiar de este virus, ya sea por contacto directo o indirecto, ¿no? Que podría ser si lo tocan por las secreciones o de repente por estar en el mismo área de agua contaminada donde se encontraban estos animales, ¿no? Entonces, los científicos, ¿no? Señalan que los brotes registrados desde el 2021 son diferentes a los años anteriores, porque tenemos diferentes sublinajes, los cuales presentan una ligera reducción de la mortalidad, pero hay una mayor capacidad de contagio. En caso de Perú, nosotros tenemos diferentes virus, como tenemos la ruta de las aves migratorias, tenemos como 7 serotipos de virus de influenza aviar que vienen de Estados Unidos, de Canadá, que están en nuestro país, ¿no? Entonces, se han sido identificados, el cual está también controlado. Entonces, de todas maneras, este tiene un impacto, ¿no? A nivel de ecosistemas, especialmente en lo que es en la reserva de Paracas, ¿no? Si ustedes no se habrán ido la última vez, de este año o el año pasado, antes las fotografías, y ahora todo va a quedar solo imagen fotográfica, ¿no? Ya no va a ser, no tiene la idea de ver esa imagen fotográfica en la realidad. Pero cuando en la realidad, ¿qué ha pasado? ¿No? Tenemos dos hipótesis. Una, que es por influenza aviar, que ha generado marinos, de aves acuáticas y de pingüinos, ¿no? O también, la otra hipótesis puede ser, y que hasta ahora no se recupera la población, ¿no? Y la otra hipótesis puede ser que se puede generar una competencia en cuanto a la cosecha de pescado, ¿no? Entre la población y los lobos marinos, y quizás estos los han estado cazando para evitar ese tipo de mermas en la cosecha en la pesca de estos animales, ¿no? Entonces, hasta ahora no se puede recuperar esa población, tanto de aves acuáticas como de lobos marinos. Tal es así, quizás la escasez de alimento de pescado que hay, quizás por el crecimiento poblacional, es que los lobos marinos se comen a los pingüinos, ¿no? Y la población es bastante reducida, ni siquiera para decir que hay alta competencia o alta población de lobos marinos, pero lobos marinos, pues poquísimos, y pingüinos también, ¿no? Entonces, podría ser por influenza o simplemente por el crecimiento poblacional de este sector económico que viene a ser la pesca, ¿no? A pesar de que es una reserva nacional, ¿no? Donde se debería de controlar todos estos factores, ¿no? Bien, vamos a la influenza de nuevo. Entonces, a nivel mundial, la influenza aviar entre enero y abril del 2022 notificó un caso de virus H5N1, de alta patogenicidad, en un hombre asintomático de 80 años que criaba patos, ¿no? Los cuales se enfermaron en diciembre del 2021. En febrero, Perú notificó casos de infección por el virus H5N1, de alta patogenicidad, en lobos marinos tras la muerte de cientos de lobos marinos. Y desde fines de 2021 hasta el 2022 ha causado brotes, el H5, en aves de corral de todo el mundo, especialmente este virus que estaba adaptado en aves silvestres, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Ya en el año 2023, Ecuador notificó el primer caso de infección en seres humanos por el virus H5 de influenza aviar de alta patogenicidad en un niño que se enfermó gravemente luego de una exposición de aves de corral domésticas infectadas. Y en febrero de 2023, el Ministerio de Salud de Camboya notificó 2 infecciones en humanos con la forma altamente patógena del H5N1, ¿no? Entonces, con base preliminar realizada en el país, los virus de Camboya eran diferentes virus de H5N1 en circulación en la actualidad en aves silvestres y de corral en los Estados Unidos y otros países. Entonces, esto quiere decir que el virus H5 circula en Camboya entre aves silvestres y aves de coral desde hace muchos años, ¿no? Y han resultado en infecciones esporádicas en humanos en el pasado. Pero estas son las primeras infecciones en humanos de esta variante notificadas en Camboya. Todavía siguen en investigación esos casos. En cuanto a la etiología, tenemos que de este virus, la influenza aviar posee una estructura compleja y una membrana lipídica que es derivada de la célula hospedadora. Entonces, el genoma vírico tiene 8 segmentos de ARN de cadena sencilla y en ese caso codifica 12 a 14 proteínas. Y algunos segmentos de ARN, entre ellos tenemos la hemaglutinina y la neuraminidasa, estas son las que codifican una sola proteína, mientras que los otros, como viene a ser la M1, la M2, como viene a ser en este caso la proteína de exportación nuclear, famoso NEP, ¿no? Cumplen otras funciones, pero las dos que se caracterizan, en este caso, que permite clasificar al virus, viene a ser la hemaglutinina y la eulaminidasa. Por eso que se dice H5N1, ¿no? H subtipo de hemaglutinina 5 y N1 es neuraminidasa subtipo 1, ¿sí? Entonces es aquí donde se identifica qué tipo de virus es, de qué lugar viene, etc., ¿no? Entonces, en lo que es la hemaglutinina, tiene la función, es una proteína de superficie clave, ¿no? Que se encuentra en la envoltura del virus. Y su función es facilitar la adhesión del virus a la célula, ¿no? En este caso, se une a las células de la superficie huésped, entonces desde ahí permite que el proceso de replicación, ¿no? Lo cual, su sitio de decisión determina la patogenicidad del virus. Hasta el momento se conocen 18 subtipos de hemaglutininas y 11 subtipos de neuraminidasa, ¿no? En cambio, la neuraminidasa, ¿cuál es su función de la neuraminidasa?
En este caso, la neutrinasa permite la liberación del virus. Una vez que la neutrinasa se hiere, esta libera, ¿no?, el ADN del virus y tiene la capacidad de neutralizar los anticuerpos del huésped. Entonces, en lo que es el M1, que son simplemente, es una proteína de matriz, ¿no?, que se encuentra en la capa interna del virus, simplemente es la que da el soporte a la estructura del virus, ¿sí? Luego de eso tenemos la M2, ¿no?, que viene a ser como estas varillas, que simplemente es un canal iónico que permite la entrada o salida, en este caso, de ácidos, ¿no?, y que permiten liberar lo que es el ARN una vez que el virus se ha adherido a la célula huésped. Las diferentes funciones que tiene este virus, ¿no?, en sus partes. En cuanto a la patogenia, tiene dos características. Uno, la gran capacidad de mutación, ¿no? Por eso es que el virus de la influenza se actualiza con frecuencia. También tiene la capacidad de recombinarse, de intercambiar entre sí fragmentos de ARN. Bueno, ¿y por dónde ingresa el virus? ¿No? Bueno, el virus ingresa por todas las células vivas que tenemos. Por eso, una otra vez, de la mucosa a través de la vista, ¿verdad? Por simplemente contacto con estas partículas, a través del sistema respiratorio, cuando inhalamos, respiramos, y oral, a través del alimento o del agua, ¿no? Entonces, entra por diferentes vías. Bueno, entonces las vías de entrada es la mucosa conjuntival, la mucosa respiratoria y la mucosa intestinal, que luego hay una replicación, hay una viremia, ¿no?, ingresa la sangre por todo el organismo y se elimina a través de las narinas, boca, ojos y heces, por todos los lugares de residuos fisiológicos que pueden eliminar el cuerpo. Bueno, frente a este temor, el virus de la influenza que se dio a nivel de la costa, muchas personas que tienen sus casas ahí aparecían, por ejemplo, pelícanos o aves silvestres dentro de los patios. Por lo que sea la gente con temor de contraer esa enfermedad, simplemente llamaba a la policía o al serenazgo, ¿no? O en algunos casos ellos ya llamaban a lo que es SENASA para que se haga cargo de estos animales silvestres y evitar el contacto directo. En cuanto a la patogenia, tenemos que la lista única de declaración obligatoria por sanidad animal, tenemos el subtipo H5 o H7, ¿no? Tenemos de virus influencia aviar de baja patogenicidad y la de alta patogenicidad. La de baja patogenicidad causa síntomas leves o sintomatología clínica, mientras que la de alta patogenicidad ya genera una elevada mortalidad en 48 horas en el 100% de aves. La H5N1 se registró en Hong Kong en el año 1997 y luego, en el año 2003, tuvo una rápida difusión, ¿no?, registrándose en varios países a nivel mundial, entre ellos Indonesia y Egipto. Tiene un periodo de incubación que va desde 2 hasta 7 días. El H7N9, bueno, esto solo se ha presentado en el 2013 en Shanghái, China, Shanghái, en China, y no se han detectado otros casos fuera de China, ¿no? El periodo de incubación es de 2 a 8 días con una media de 5 días. Entonces, la influenza aviar está en todo el mundo, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser esos canales? Porque aparece la influenza aviar. Uno, por la globalización y el comercio internacional. Nosotros estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, lo que es, por ejemplo, la exportación, importación de aves, de líneas genéticas, de razas, ¿no?, o de aves silvestres que son exóticas, y muchas veces desconocemos, ¿no? Cuando hay un riguroso control entre las fronteras también, ¿no? Las aves silvestres, a través de las rutas migratorias que van de Estados Unidos hasta la Patagonia, en Argentina. Luego tenemos, entonces, estas pueden estar en contacto una semana o 2 semanas hasta que se vende la totalidad. Y las prácticas ganaderas. Las malas prácticas ganaderas en cuanto a bioseguridad. ¿Cuáles son los signos clínicos en el caso de la influenza aviar? Estos varían según la especie, la edad, el sexo, los factores ambientales, ¿no? Tenemos la forma de virus de influenza aviar de baja patogenicidad, donde las aves presentan plumas erizadas, reducción de la producción de huevos, efectos leves en el sistema respiratorio. Y las de alta patogenicidad, las aves presentan hemorragia interna masiva, postración, huevos con sin cáscara, edema en la cabeza, párpado, cresta y barbilla, diagnosis de las barbillas, crestas y patas, incoordinación, inapetencia, diarrea, descarga ocular, descarga nasal, rinitis, traqueitis. Cuando tenemos nosotros una sospecha de que puede ser influenza aviar. Esto se puede dar a través de la observación clínica, a través también de la observación epidemiológica, observaciones derivadas por pruebas serológicas o también derivadas de resultados de pruebas de detección de virus. Entonces, cuando hablamos de observaciones clínicas y patológicas en las aves, como toda ave enferma, estas presentan una reducción de la ingesta de pienso y agua superior al 20% sin justificar, ¿no? La reducción de la producción de huevos supera el 5% durante más de 2 días sin justificar. Y hay un índice de mortalidad semanal superior al 3%, bueno, y todo indicio clínico, lesión post-morte, se sugiere que es presencia de influenza aviar. Otro puede ser a través de observaciones epidemiológicas, a veces expuestas al virus, contacto directo o indirecto con aves infectadas, o también hacer pruebas serológicas de rutina, para ver si realmente hay resultados o no, o observaciones derivadas de los resultados de pruebas de detección de virus. Bueno, y en la Unión Europea, ¿por qué se ha controlado la influenza aviar? ¿No? Porque simplemente sigue un protocolo. Bueno, en este caso, aplican el sacrificio inmediato de todas las aves en caso que se detecte la explotación aviar, perdón, la influenza aviar en esa explotación y destrucción de las aves de corral muertas o sacrificadas y de todo lo demás. Incluso también las llegan a incinerar. Otra estrategia es los movimientos controlados, ¿no?, para evitar la propagación del virus. En este caso, los movimientos controlados, como era en el COVID, ¿no?, había un mapeo de qué distritos había mayor prevalencia de COVID, ¿no?, y qué distritos todavía la población no se había infectado, ¿no? Entonces acá igual hacen un mapeo de qué lugares pueden estar con virus de la influenza. Medidas de bioseguridad, desinfección de instalaciones, material y vehículos de transporte que pudieran estar contaminados. En lo que es rastreabilidad y vigilancia, o que es otra estrategia, es para determinar la fuente de contagio y las vías de expansión de la enfermedad, ¿no? Rastreabilidad y vigilancia. Por ejemplo, sabemos que una granja que se encuentra, supongamos, en San Juan del Lurigancho, ¿no?, se ha presentado virus de la influenza. Entonces, de ahí hay que mapear, ¿no?, lo que son los camiones, los animales, la misma indumentaria de las personas, para que ese virus no pueda propagarse, ¿no? Y la zonificación
para establecer áreas infectadas y aquellas libres de enfermedad. Entonces, se hace una compartimentalización territorial para controlar movimientos de vehículos que puedan suponer un riesgo para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Si de repente los vehículos o camiones con placa X tal, ¿no?, han estado en San Juan de Lurigancho, pues simplemente esperar que den servicio en esa zona y no salir de ese radio geográfico, ¿no?, para evitar la propagación. En cuanto a control, ¿qué se puede hacer? Prácticas de bioseguridad, manejo de lotes, todo dentro, todo fuera, evitar el contacto con aves migratorias, silvestres y acuáticas enfermas. El personal y los equipos no deben intercambiarse entre instalaciones. Control y erradicación de la influenza aviar, desinfección y limpieza de las instalaciones, desinfección de los vehículos. En cuanto a la vacunación contra la influenza aviar, es de carácter obligatorio, ¿sí? Cuando nacen los pollitos, igual se les vacuna contra la influenza. Pero también hay unos lineamientos técnicos y metodológicos para la vacunación, especialmente el tipo A, en este caso, y subtipo H5, ¿no?, en aves domésticas. En el año 2023, el 2 de marzo, Midagri, ¿no?, sacó una resolución, la 033-2023, donde simplemente es obligatorio, se dice que es obligatorio vacunar contra la influenza aviar. ¿Qué muestras? Si ya sabes, sospechamos que puede ser influenza, ¿qué muestras debemos enviar al laboratorio? En este caso, muestras de cerebro, tráquea, pulmón, vaso y toxinas fecales. Y el diagnóstico, ¿cómo se puede hacer? Por inhibición de la hemoglutinación, transcripción reversa de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, o un aislamiento viral y secuenciación de la cadena, en este caso, de ARN, ¿no? Esto es en cuanto a la influenza. Listo, virus, influenza. Ahora vamos a ver lo que es Newcastle. Bien, termina el Newcastle. Perdón, jóvenes, un ratito, jóvenes, perdón. No, jóvenes. Bien, vamos a hablar de la enfermedad de Newcastle, ¿sí? Que todos ya estamos familiarizados. Vamos a recordar este virus, pues, ¿no? Bueno, la Newcastle es una enfermedad importante en todo el mundo. El Perú no está libre, ¿no? No está libre de la Newcastle, excepto Chile. Y se controla mediante vacunación, ¿no? Es un virus que tiene una alta patogenicidad. Estamos hablando del paramyxovirus. En caso de la influenza, viene a ser el oxomyxovirus, ¿no? El paramyxovirus, Newcastle de tipo 1, de cadena simple, ARN. Existen varias cepas que varían en función a la virulencia y patogenicidad, y que pueden causar una enfermedad severa cuando existe coinfección con otros agentes o condiciones ambientales desfavorables. Otras especies de aves también se pueden infectar, pero con resultados menos severos. El periodo de incubación, en cuanto a la epidemiología, tenemos que varía a un promedio de 3 a 8 días, o también puede variar de 2 a 15 días. En cuanto al hospedero, los pollitos son los más susceptibles. Menos susceptibles son los patos, los gansos, ¿sí? Su transmisión es directa o indirecta, ¿no? Directa a través de residuos, ¿no?, fisiológicos, como deben ser excrementos, secreciones de nariz, boca y secreciones de ojos de aves infectadas, los cuales producen aerosoles, ¿no?, a través del estornudo, la disnea y otros disturbios respiratorios. Medios mecánicos indirectos, los fomites, ¿no?, ya sea el alimento, los bebederos contaminados, la misma vestimenta. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Uno viene a ser el ave infectada, o también el agua o el alimento contaminado, huevos puestos durante la enfermedad, de manera indirecta, personas contaminadas, vehículos, equipo. La presencia de insectos y roedores, residuos de cama y de pluma de animales infectados. En cuanto a la sobrevivencia, estos pueden permanecer 2 meses en camas infectadas, pueden estar activos hasta por 21 días, se inactivan a 56 grados centígrados durante 3 horas, se inactivan a 60 grados centígrados durante media hora y tienen un pH ácido, ¿no? Son sensibles al éter, se inactivan por formalina y fenol, se destruyen por deshidratación o también cuando se someten a la luz solar o al agua hirviendo durante 1 minuto. Sobreviven en material congelado. Entonces, dentro de la cadena epidemiológica tenemos al paramyxovirus de tipo ARN, que necesita, bueno, si infecta un hospedero, lo puede hacer a través de las secreciones, equipos, fomites, residuos de cama y pluma. La supervivencia es de 2 meses de camas infectadas, ¿no? En 21 días pueden permanecer también en las heces, se destruye por deshidratación y luz solar. La transmisión es directa e indirecta, afectando a aves domésticas. Dentro de la clasificación hablamos de 3 cepas, ¿sí? Hablamos de las cepas velogénicas, mesogénicas y lentogénicas. Las velogénicas son las que causan alta mortalidad con o sin presentación de lesiones. Pueden ser de 2 tipos de velogénicas, pueden ser velogénicas viscerotrópicas y velogénicas neurotrópicas. Su mismo nombre lo indica. Velogénicas viscerotrópicas, hablamos de lesiones en el aparato digestivo. Y lesiones cepas velogénicas neurotrópicas que atacan todo lo que es el sistema nervioso y respiratorio. Y las mesogénicas, bueno, son lesiones moderadas a severas, pero con baja mortalidad. Mientras que las lentogénicas, los animales presentan lesiones entéricas asintomáticas, infección entérica subclínica, producen muy pocas o ninguna lesión grave. Entonces, las lentogénicas son las que se manifiestan en menos de 60 horas, las mesogénicas entre 60 y 90 horas, y las velogénicas de velocidad, ¿no?, más de 90 horas. Entre los índices de patogenicidad obtenidos para las cepas de Newcastle, tenemos que el tiempo promedio de muerte para embriones infectados con una dosis de letal mínima, ¿no?, es mayor con las cepas lentógenas, ¿no? Es decir, en este caso, pues, hay que durar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos siempre la cepa viral azota, ¿no?, que el tiempo promedio de muerte es superior, ¿no?, en este caso 103 horas,
¿no? En comparación a las bilógenas, que duran 48 horas. Y las mesógenas, 62, la más baja, 46 a 68 horas. En cuanto a la patogenia, es una enfermedad muy contagiosa, su diseminación es rápida, la morbilidad puede llegar hasta el 100% y la mortalidad puede causar más del 90% de politos. El 100% de mortalidad se puede dar en aves no vacunadas y de 10 a 20% en aves vacunadas, ¿no? ¿No? Casi todas las aves son vacunadas, excepto que algunos, como esto de los productos ecológicos, no las vacunan a las aves, ¿no? ¿Cuáles son las formas clínicas? Existen dos formas. Tenemos infección por virus de baja virulencia, que tiene una condición de tipo respiratorio, rápida diseminación, disnea y lesiones en el sistema respiratorio, incluyendo los sacos aéreos, ¿no? Esos causan reducción en los parámetros productivos y un elevado porcentaje de descarte en plantas de beneficio, ¿no? Entonces, estas cepas aisladas son similares a las cepas vacunales. En las formas clínicas, si hablamos de la infección con virus virulentos en la forma viscerotrópica y neurotrópica, en la forma viscerotrópica los animales presentan conjuntivitis, disnea, inflamación periorbital, diarrea, depresión severa y muerte. Existen posibles signos nerviosos en los estadios finales de la enfermedad. En la forma neurotrópica se observan temblores, ¿no? Temblores de la cabeza, tortícolis, parálisis de alas o patas. En ocasiones se puede observar conjuntivitis y disnea. Las aves mueren por inanición, debido a su incapacidad de alcanzar el agua o el alimento, porque se presentan tortícolis, pues simplemente la cabeza lo tienen torcido hacia atrás o hacia adelante. Entonces, ya sea de una forma viscerotrópica o neurotrópica, en aves adultas en producción se observa una baja de la postura, huevos deformes con cáscara débil o sin pigmento en las líneas de huevo y color, y la mortalidad en aves jóvenes puede alcanzar el 100%. Entonces, por enfermedad de Newcastle, tenemos descargas nasales, cresta pálida, conjuntivitis y edema en los párpados, propio de una enfermedad respiratoria, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia con otras enfermedades, no? Bueno, acá tiene la conjuntiva hinchada, problemas, ¿no? Problemas para pararse, movimientos incoordinados, característico de Newcastle, ¿no? Que la cabeza lo ponen hacia abajo, ¿sí? Que viene a ser famosa tortícolis, ¿sí? O demasiado encorvada, ¿sí? Una tortícolis. Bueno, en ese caso puede ser mal, ¿no? Ciega aparentemente, o puede tener la conjuntiva inflamada, ¿no? En cuanto a las lesiones, tenemos que esas aves presentan hemorragias en la unión del esófago y proventrículo, hemorragias en las placas de Peyer y cosillas fecales, donde estas áreas tienden a ulcerarse y conforme la enfermedad progresa pueden mostrar necrosis. También tenemos otra lesión del tejido intersticial, edema, o a nivel peritraqueal del cuello, cerca de la entrada torácica, ¿no? Hay congestión y hemorragia en la mucosa traqueal, petequia y pequeñas equimosis, petequias en la mucosa y proventrículo, concentradas alrededor de los orificios de la glándula de las mucosas, edema, hemorragia, necrosis, o ulceraciones del tejido linfoide en la mucosa de la pared intestinal. O también puede haber a nivel de los ovarios edema, hemorragias o regeneración de los ovarios. Entonces acá vemos una hemorragia de erosión a nivel del esófago, hemorragia de la mucosa de la tráquea, hemorragias en la unión esófago-proventrículo. ¿Sí? Apenas veo una línea, en lo que es el proventrículo, apenas veo una línea rojiza, ¿no? En lo que es unión esófago-proventrículo. Y aquí vemos, ¿no? En este caso, las papilas de lo que es el proventrículo, ¿no? Que es normal, aunque presenta ya cierta equimosis o petequias, ¿no? Lo cual es anormal, que no hay nada de sangre. Hemorragias a nivel intestinal, ¿no? Zonas hemorrágicas que pueden ulcerar o úlcera y necrosis. Hemorragia en la mucosa del proventrículo, ¿sí? Intestinos, ¿no? Hemorrágicos, engrosados, los ciegos, totalmente compactos, hemorrágicos. Y en el síndrome, perdón, en enfermedad de Newcastle, pues también tenemos problemas en lo que es la decoloración del huevo, ¿no? Ya no son huevos totalmente marrones. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que se presente Newcastle? En este caso, la exposición temprana a virus patógeno, limpieza y desinfección inmediata. Edades múltiples, que es lo que nos recomienda. Vectores biológicos, ¿no? Elevada densidad avícola, baja inmunidad materna. Inadecuado problema de vacunación, las fallas de inmunización, ¿no? Al comprar la vacuna. Puede ahí existir un mal manejo en la cadena fría de las vacunas, ¿no? Uso inadecuado de diluentes, mala dosificación y no vacunación. O también si se compromete el sistema inmuno y la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de una vacuna. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, se hace en base a la historia de la granja, patrones de mortalidad, morbilidad y lesiones. La confirmación se realiza en base a las lesiones histopatológicas, aislamiento viral y tipificación. La serología es una herramienta importante, aunque no definitiva para el diagnóstico, en este caso de Newcastle, ¿no? Hay órganos que se pueden enviar para muestras histopatológicas, o viene a ser el cerebro, cerebelo, tráquea, pulmón, fijados en formol bufferado 10%. Y para aislamiento también se usan estos mismos órganos, ya sean refrigerados o congelados, que va a depender mucho de la distancia entre la granja y el laboratorio. En cuanto al diagnóstico diferencial, después podemos, en ese caso, diferenciar a la coriza de Newcastle a través de los signos respiratorios, ¿no? No presenta coriza, no presenta signos nerviosos ni digestivos. La bronquitis infecciosa también se puede, en este caso, comparar en cuanto a los signos respiratorios, pero Newcastle no presenta signos respiratorios, no, signos nerviosos ni digestivos. Al igual que en el caso de la laringotraquitis y micoplasmosis, que la difusión es lenta. Y en la enfermedad de Marek se habla de una difusión lenta, o baja mortalidad, baja presencia de tumores linfoides. Hablamos de signos respiratorios que no presenta, ¿no? Marek, ni tampoco signos respiratorios ni movimientos opistotones, ¿no? Entonces, en algunos laboratorios, por ejemplo en Brasil, para evitar la vacunación por expresión, vacunan in ovo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Realizan un pequeño agujero en la cáscara del huevo, atraviesan lo que es la membrana tistácea, justamente la telita de huevo, y luego lo insertan dentro de la clara de huevo, ¿no? Entonces ahí donde se aplica, donde se inocula. Uno es en forma vertical y otro es en forma, en este caso, en la parte lateral de la posición vertical del futuro del embrión, ¿no? En cuanto a la enfermedad de Newcastle, utilizados como una viva, tenemos
Tenemos a la sota y a la HITCHET-B1. En cuanto a la cepa, es un patotipo lentógeno, ¿sí? Que en ese caso, que se puede, en ese caso, suministrar a través de lo que es el agua de bebida, intraocular, intranasal o también en forma de aerosol. Y la otra viene a ser la HITCHET-B1, que es un patotipo lentógeno, que se puede dar en campo y sus vías de contagio vienen a ser intranasal, intraocular, también por aspersión en forma de aerosol o también por, en este caso, por membrana del ala, ¿no? A través de inyectar que atraviesa el ala. En la profilaxis médica no hay tratamiento, ¿no? Solo tenemos que vacunar. ¿Cuáles son los puntos a considerar? Patogenicidad del virus de campo, el riesgo de exposición, los métodos de vacunación, las vías de aplicación, la calidad de las vacunas, supervisión y evaluación de vacunas, manejo apropiado de la cadena de frío. Entonces, ¿cuál es el esquema de vacunación que deben seguir los pollos de carne? En este caso, se considera que todos los pollitos que salen del incubador el primer día son vacunados contra Newcastle, bronquitis, laringo, ¿sí? Por aspersión, el primer día vacunan a los pollos de engorde utilizando la cepa B1. Donde la concentración es de 0.2 mililitros por año. Luego, la siguiente vacunación es de 10 a 12 días, de 21 a 25 días y a los 35 días, ya sea por el agua de bebida o aspersión con la cepa, la sota, en algunos casos. En cuanto a la postura y reproductores de aves, en el primer día se vacuna contra la cepa y la emulsión que se encuentre en esa aves, ¿no? A los 10 días se puede utilizar la sota en forma ocular o por aspersión. Y luego a las 8 semanas también se suministra la vacuna, ¿no? Hasta llegar a la etapa de postura, donde hay una revacunación cada 4 o 8 semanas por agua de bebida o aspersión, según el título de cuerpos circulantes con la cepa, la sota. En Lima se detectó, bueno, desde 2023, por prueba de magnutinación, la presencia del virus de la enfermedad Newcastle 4.37. En aves domésticas de patio y aves silvestres que eran comercializadas en el mercado, ¿no? En la provincia de Chincha, el virus de Newcastle es endémico, ya que encontraron títulos de anticuerpo en aves de traspatio con 90-63% de títulos por debajo del nivel productivo, por lo que genera una grave ayuda, o una gran preocupación, en este caso, en Chincha, ya que es una provincia con mayor cantidad de aves de postura, ¿no? ¿Cuáles son los agentes complicantes? Estos pueden ser virales y bacterianos. Hablamos que si se presenta Newcastle, es posible que se presente una neumovirosis, influenza aviar de baja patogenicidad, bronquitis infecciosa, laringotraquitis infecciosa. También se puede complicar con una coriza, con un ornitobacterio rinotraqueale, Bordetella especie, polibacilosis, Mycoplasma diséptico, sinovia y pasteureulosis. Como conclusión tenemos que el monitoreo y control son muy conocidos, ¿no? La experiencia mundial demuestra que sí es posible controlarla con medidas sencillas como la vacunación y el plan de bioseguridad que se debe cumplir, ¿no? Y es muy importante que las medidas de control no sean independientes. Eso es en cuanto a Newcastle. Ahora vamos a ver laringotraqueitis. Laringotraqueitis. Pero esto es pero bueno. La famosa laringotraqueitis. A ver, laringotraqueitis. Se trata de laringotraqueitis. La laringotraqueitis también es causado por un virus. En este nuevo caso, viene a ser el famoso herpes virus, ¿no? Causa signos respiratorios, traqueitis, conjuntivitis y la famosa blefaritis. Es una enfermedad desde el año 1999. No existe evidencia que esta enfermedad sea zoonótica. Los herpes virus se caracterizan por su alta sensibilidad a los desinfectantes y por no sobrevivir fuera del hospedador. Tiene capacidad de establecer infecciones latentes y periódicamente reactivarse, ¿no? En zonas con alta densidad de crianza favorece la diseminación vía fluvio exhaladas por la tos y los estornudos. ¿Cuál es la forma de presentación? Se presenta de forma silente o leve o de forma aguda o severa. Y el periodo de incubación es, en este caso, de 6 a 12 días, pero también esta enfermedad se puede evidenciar a partir de los 2 días después de la exposición viral. Transmisión, los brotes pueden ocurrir en cualquier época del año. El virus ingresa al organismo a través de la vía respiratoria o a través de la conjuntiva y se encuentra en la tacha, ¿no? Y exudados de las vías aéreas superiores. La infección se transmite por contacto directo con exudados respiratorios, los cuales son expectorados, ¿no? O por las aerosoles también que se encuentran en el ambiente. La enfermedad como entra al lote, generalmente por exposición a aves enfermas o por introducción de aves infectadas con virus latente que se reactiva, ¿no? Entonces, si hay aves infectadas o que se recuperaron, igual estas son portadoras, ¿no? Son portadoras perpetuas de la enfermedad y, por lo tanto, son importantes en la difusión de la laringotraqueitis. En los signos generales de la forma silente o leve, los animales presentan traqueitis mucoide, sinusitis, conjuntivitis, signos respiratorios poco aparentes, baja mortalidad con una mínima respuesta serológica. En la forma más severa o aguda, presentan depresión respiratoria, disnea, posición ortopneica, ataque de tos, descarga nasal, expectoración de moco sanguinolento, hoy también llamado hemoptisis, conjuntivitis hemorrágica, descenso en la producción y mortalidad. ¿Y cómo nos damos cuenta que tiene la laringotraqueitis y no otra enfermedad? ¿No? Porque uno viene a ser que la parte dorsal de los animales, generalmente, si son gallinas o
o si son engorde, ¿no? Las plumas, si son blancas, van a aparecer manchadas de color rosado, ¿no? En aves normales. Si es que presenta exudado sanguinolento. Entonces, cuando hablamos de una postura obtorneica en la laringotraqueitis, viene a ser el jadeo y respiración bombeo. ¿Qué quiere decir esto, no? Nosotros vemos que prácticamente la cabeza y el cuello del ave está totalmente estirado con el pico abierto, ¿no? Con la finalidad de tomar una mayor bocanada de aire y de esta manera poder respirar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo llamamos postura orthogneica. El ave estira totalmente el cuello para tener mayor ingreso de aire. ¿Sí? Es una posición orthogneica que tiene, por ejemplo, la gallina, ¿no? Otro de los signos, plumaje dorsal manchado con exudado sanguinolento, ¿no? Además de conjuntivitis y secreción nasal. ¿Sí? Pero este plumaje dorsal manchado solo se va a poder detectar y que sea sangre en animales de color blanco. ¿Sí? ¿Y qué pasa si fuera marrón? Pues va a ser un poco difícil de percibir, ¿no? En caso de la sisa brown, ¿no? O black line, son difíciles de percibir. ¿Y cómo se presenta en ponedoras y reproductoras? En ponedoras en la etapa de levante y la producción de huevos. Y también en forma silente o aguda, ¿no? En la forma silente o leve, presenta signos respiratorios poco aparentes. Presentan los animales traqueitis mucoides, sinusitis y conjuntivitis, como lo vimos en la primera imagen, ¿no? Puede haber un ligero descenso en la producción de huevos, en otros casos puede haber una disminución en la producción del 5 al 15%, sin alteraciones en la calidad de la cáscara. En la forma severa, agudo-severa, presentan las aves dificultad respiratoria, con fomites sanguinolentos, además de membranas mucosanguinolentas, son membranas diptéricas, ¿no? Disnea, epitelio infraorbitario, con conjuntivitis, edema, congestión y secreción ocular. La morbilidad puede llegar entre el 90 y 100% y la mortalidad promedio del 10 al 20%. Hay una caída de la postura, ¿no? Que puede llegar hasta el 40% a más. Entonces, aquí nosotros vemos aves afectadas con secreción moco hemorrágico y nos damos cuenta porque el muro es blanco, ¿no? Puede ser, bueno, porque el muro tiene una pared de muro pintado con cal o yeso, y por eso pues, que podemos ver las secreciones sanguinolentas. Pero si fuera marrón, sería posible detectar estas secreciones, pues bien difícil, ¿no? Y decir que es rojo, bueno, yo veo bastante difícil, ¿no? Entonces, uno de los indicadores viene a ser este tipo de sudado, la conjuntivitis, posición ortognéica o parecido a un jadeo, ¿no? ¿Sí? Parece que esa ave en la comisura del pico tuviera un poco de sangre, ¿no? Si nosotros observamos, la comisura del pico está un poco manchada, un poco de sangre, ¿no? Epitelios infraorbitarios, conjuntivitis, edema, congestión, secreción. En presentación de ponedoras y reproductoras, a la necropsia se encontrarán aves con un tapón gaseoso grosero que obstruye casi todo el lumen de la tráquea. El periodo de enfermedad varía entre 7 a 10 días y es la fase justamente de diseminación del virus. Y se va a complicar si hay presencia de micoplasma, ¿no? Entonces, nosotros vemos lo que es la tráquea, ¿no? Una traqueitis fibrino-hemorrágica, ¿no? También vemos una tráquea, la sección de una tráquea con exudado purulento y aquí con una hiperplasia también de lo que viene a ser el tejido linfoide. Entonces aquí observamos una vista microscópica de la mucosa traqueal afectada. En esta muestra histopatológica vemos la mucosa traqueal, que la célula cincinal está multinucleada, hay una muestra de difusión de muchos cuerpos intranucleares. Aquí vemos una traqueitis con exudado fibrino necrótico o hemorrágico, ¿no? Aquí la tráquea está totalmente hemorrágica, con en extremo con tapón gaseoso. Aquí observamos la tráquea hemorrágica con tapón gaseoso, exudado fibrinoso hemorrágico. Justamente eso es lo que limita, o es una destrucción del oxígeno, por eso que el animal en toda la tráquea, vemos esto exudado fibrinoso o hemorrágico que forma moldes, ¿no? Que fácilmente obstruyen lo que es el paso de oxígeno a la laringe y la tráquea. ¿Sí? Presencia de exudado fibrino sanguinolento, en la tráquea, exudado hemorrágico. Y aquí vemos órganos contaminados con contaminación secundaria, ¿no? Tenemos una aerosaculitis, lo que es fibrino, en este caso exudado fibrinoso, en todo el lumen de la tráquea. ¿Cuál es la presentación en pollos de carne, traqueitis? La primera es que las aves se rascan la cara con las uñas, es como si tuvieran pulgas, ¿no? Pulgas o ácaros en la cara, se empiezan a rascar la cara. Hay una inflamación unilateral ligera con blefaritis y edema periocular, sin llegar a ser una cabeza hinchada con aspecto de achinado y en posición de depresión. Pero la mayoría se mantiene de pie con poco desplazamiento. Se observa además en algunos casos la comisura anterior de los ojos con contenido espeso, espumoso, transparente. Presentan disnea, dificultad para respirar. La diseminación es lenta, dando la apariencia de ser un grupo focalizado y minoritario. Por eso la observación se debe dar en todo el capón, ¿no? Que puede durar 4 a 5 días esta infección, ¿no? La presentación en pollos de carne, al observar las necropsias, perdón, es como encontrar órganos internos limpios y sin contaminación secundaria. La condicionante de enfermedades que tenga un largo desenlace, ya que su diseminación es lenta. La capacidad de infección en estas aves es potente, pues mientras las aves que inician un proceso infeccioso al cabo de 7 o 10 días, las otras aves ya inician su convalecencia, ¿no? Y de nuevo es que vuelven a reinfectarse y vuelven a presentar síntomas de la enfermedad. Esto acontece la capacidad que tiene el virus de incrementar su patogenicidad a través de los pasajes dentro del mismo galpón. En su fase aguda en los pollos de carne, la laringotraqueitis, se perciben estotores agudos largos y las aves muestran, en este caso, muestran el cuello extendido mientras dura el ruido, expectoran con exudados mucohemorrágicos, los cuales, al ser expulsados tras movimientos violentos y de forma autómata del cuello y la cabeza, ¿no? Impactan estos exudados con filamentos de diverso calibre y se les puede observar en superficies contundentes, ¿no? Sobre muros laterales, por ejemplo, en los muros laterales de galpón en cantidades importantes. Observar los muros es un dato, ¿no? Porque también nos ayuda en el diagnóstico presuntivo. Pero imagínense si no tuviéramos muros de color blanco y fueran de color marrón,
y de material rústico, pues simplemente ya no tendríamos, en este caso, no se podría observar, ¿no? Si realmente podría ser una laringotraqueitis o no. ¿Cuál es la presentación? Puede notar. A la necropsia, con la laringotraqueitis, se observa lo que es la aerosaculitis severa, ocasionada por el Escherichia coli, principalmente a partir del tercer día. La mortalidad puede ser alta si no se trata oportunamente con antibióticos, llegando hasta el 50% de la población de aves, ¿no? En ambientes calurosos, la mortalidad llega a altos niveles. eh, en aves cercanas al matadero, puede ser también por un factor de asfixia. A la infección se observa lo que son las crestas deprimidas y cianóticas, la musculatura pectoral también se encuentra deprimida, los pulmones se encuentran muy congestionados con una tráquea inflamada, en ese caso, y hemorrágica. Y los animales que presenten la laringotraquitis al inicio van a presentar conjuntivitis, blefaritis. ¿Sí? En esta ave, por ejemplo, tiene dificultad para respirar, presenta disnea. Este es un pollo adulto con la laringotraquitis infeccioso. Y si observamos su pico, tiene sangre seca, ¿no? Alrededor de las narinas y a lo largo de... Este es un ave con conjuntivitis. Y aquí vemos abundante secreción a nivel de la entrada de la tráquea. Acá tenemos la mucosa, la cubierta de la mucosa de la laringe y la tráquea. Presentan inflamación catarral hemorrágica o fibrinosa. Acá tenemos diferentes tipos de laringes y la parte superior de la tráquea, que tienen un tejido epitelial escamado y presencia de sudado sanguinolento. Aquí observamos una tráquea con exudado hemorrágico, ¿sí? Pero eso también se les ha complicado con oportunista, que viene a ser, que podría ser en este caso, la participación del Escherichia coli, Staphylococcus aureus o Mycoplasma galisecum. Porque los tres que se presenta este virus pueden estar acompañados de forma simétrica, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de tráquea. Uno con exudado hemorrágico, el otro está con, en este caso, con exudado fibrino hemorrágico de la parte derecha, y mientras que de centro viene a ser un exudado totalmente hemorrágico. Supuestamente, esta imagen captada, ¿no? Por una persona que está dentro de la COP, y he escuchado que tres aves se encuentran afectadas, ¿no? Que presentan algún tipo de problemas con la nariz. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Tenemos aves en estado de portador latente de la infección. El virus se replica en la tráquea y se elimina por las heces y expectoraciones y exhalaciones de las aves. Comiques y personal de la granja contaminado, ¿no? Robo catalizado. Transmisión mecánica debido al uso de equipo y cama contaminado. Polvo, heces, gallinas, los manejas de huevos, aves silvestres, etc. La transmisión de virus en el interior o exterior de huevos no ha sido demostrada todavía, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la laringotraqueitis con la influenza aviar, bronquitis infecciosa y no castre? Y hace la presencia de tráqueas congestionadas, información de pseudomembranas, rápido periodo de incubación, presencia de signos digestivos y nerviosos. Diagnóstico diferencial de laringotraqueitis con la enfermedad respiratoria crónica. Enfermedad respiratoria crónica. El diagnóstico diferencial viene a ser la presencia de sudado febrino purulento en tráquea, en este caso sacos aéreos, hígado, corazón y peritoneo. El diagnóstico diferencial viene a ser la colitis infecciosa, ¿no? Aquí se presencia de mocos nasales, laringe y parte superior de la tráquea, moco sanguinolento ausente. Y de la viruela aviar, simplemente el diagnóstico es la presencia de pústulas, ¿no? En lo que es la cavidad oral y esófago, presencia de corpúsculos de inclusión intracitoplasmática. En cuanto al diagnóstico, esto puede escaparse si se tiene en mente que es necesario observar la presencia de en este caso, tenemos que hablar solo observar si presentan traqueitis hemorrágica, ¿no? Las lesiones a veces se complican con otros patógenos. Eh, Hay también que existen casos de diagnóstico clínico que se complica debido a que las enfermedades no se presentan en forma clásica, ¿no? Por el uso de vacunas, procesos tóxicos, incremento de las necesidades poblacionales, inmunosupresión y la aparición de agentes con diferencias entre su patogenicidad. En cuanto al diagnóstico, también podemos decir que se pueden hacer pruebas de necropsia con signos que presenten, en este caso, signos clínicos y lesiones. El aislamiento viral se puede hacer utilizando, inoculando pollos, inoculando, en este caso, el virus en embriones de pollos de 6 a 12 días, ¿no? En las membranas coriolandoidea. Entonces, aquí al observar, se va a producir placas blanquecinas teniendo la presencia de corpúsculos de inclusión intranuclear, ¿no? Entonces, acá vemos la membrana coriolandoidea y estas placas blanquecinas que nos dan un indicio de la presencia de este virus. En las pruebas histopatológicas se observan cuerpos de inclusión intranuclear de tejidos traqueales y la conjuntiva. Tinciones con gienza, hemoxicilina y oicina se pueden ver esos corpúsculos de inclusión intranuclear. También se puede, histopatológicamente, se puede desprender este tipo de muestras hacia el lumen en tráquea de células epiteliales. Y la formación de corpúsculos de inclusión intranuclear durante los primeros 5 días post-infección son agregados de partículas virales. Entonces acá tenemos muestras histopatológicas que muestran cuerpos de inclusión intranuclear. ¿Sí? Cuerpos de inclusión de células linfocitarias. También se observan células grandes gigantes con numerosos núcleos que poseen cuerpos de inclusión. Cuando comparamos embriones, ¿no? En este caso tenemos embriones de pollo a los 14 días de edad, donde uno tiene la membrana coriolandoidea normal, ¿no? A la derecha, mientras que el embrión infectado con la laringotraqueitis tiene menor tamaño, en este caso, y tiene numerosos focos de proliferación.
En cuanto al diagnóstico, se pueden utilizar pruebas de PCR, pruebas serológicas, ¿no? En las pruebas de PCR se aplica el análisis para confirmar una vez detectado el virus por otro método, la cual la identidad del virus se analiza de forma rápida e inequívoca, ¿no? Las pruebas serológicas a través de ELISA o también pruebas fluorescentes de inmunodifusión en el agar. Métodos de inmunización: laringotraqueitis, vacuna, vía ocular, lo que otorga mayor uniformidad, ¿no? Mayor control, oral, en el agua de bebida, por aspersión, en este caso, segunda vacunación, si se hace por aspersión, en la esquema de postura, la punción en el ala y vía cloaca, lo cual se ha usado en el pasado para evitar reacciones postvacunales severas. En los Estados Unidos de América, la mayoría de las ponedoras comerciales y reproductoras pesadas son vacunadas con laringotraqueitis, utilizando vacunas vivas atenuadas. En caso que las vacunas vengan de origen de tejido celular, estas vacunas se aplican vía ocular o en forma de aerosol. Y se utilizan vacunas de laringotraqueitis por vía agua de bebida o gota directa en el ojo en caso que sea de origen de embrión de pollo, ¿no? Así entonces se fabrican. En cuanto al tratamiento, no existe, ¿no? Solo el empleo de terapia y mantenimiento. En cuanto a la prevención y control, la vacuna es el método más apropiado para aves susceptibles. Sin embargo, la vacunación resulta en aves portadoras y solo se recomienda usarlas en zonas donde la enfermedad sea endémica, como en nuestro caso, ¿no? Bien, bien, jóvenes. Entonces, esto es en cuanto a laringotraqueitis, ¿sí? A ver. Creo que terminemos bronquitis infecciosa. Bueno, bronquitis infecciosa lo dejamos para la próxima, ¿sí? Vamos a ir para la próxima, bronquitis infecciosa, ¿sí? Bien, jóvenes, voy a llamar lista. Astrid Vanessa. Presente, profesor. Agustín Calderón. Presente. Sí. Nicole Carranza. Nicole. Pamela Chucho. Presente, profesor. Neri Coronado. Presente, profesora. Cotrina Meléndez. Farfán Milagros. Presente, profesora. García Huayta. Milene Angelina García. Mariana Castelo. Hilary Presente, González. Mariana Hilary. Gosme Harumi. Presente. Gosme Harumi. Adrián Litano. Mariel Moreno. Presente, profesora. Adrián. Mariel Moreno. María Páez. Ángeles Silva. Ángel Silva Ramos. Miguel Silva. Miguel. Israel sí estaba. Vizcarra. Presente, profesora. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana para el examen, ¿sí? Estudien. ¿Alguna pregunta, Profesora. jóvenes? ¿Dudas? Sí, Israel.